Muy buenos días, queridos estudiantes. En esta semana vamos a seguir estudiando sobre las características de océanos y lagos. Vamos a dividir esta semana en dos clases, así que vamos a comenzar con la primera. La profundidad es un aspecto, una característica que nosotros estudiamos la clase anterior o mencionamos y describe la distancia que hay entre la superficie y el fondo del océano o lago. De esta característica dependen la temperatura, la luminosidad y la presión de sus aguas. Si recuerdan, lo que estuvimos estudiando en la clase anterior es referente a la temperatura y su relación con la profundidad. Y vimos que a medida que bajábamos en el fondo del lago o un océano, la temperatura iba disminuyendo. Esta clase vamos a estudiar dos características más que son la luminosidad y la presión de sus aguas. Bien, entonces en esta imagen se representa lo que es la profundidad, que es la distancia que hay entre la superficie del lago u océano y el fondo. Bien, la primera relación que vamos a estudiar es la profundidad y luminosidad. Dice que a medida que aumenta la profundidad, disminuye la luminosidad. Esto se debe a que cuando la luz penetra en el agua, esta última absorbe su energía. La absorción de su luz, o de la luz, perdón, también depende de la turbidez del agua. O sea, quiere decir que entre más basurita o entre más suciedad o materia que haya en el agua, materiales que hayan en el agua, también va a variar en la cantidad de luz que podamos encontrar en el océano o en el lago. Bien, si ustedes recuerdan, en cuarto básico, ustedes tuvieron que haber estudiado alguna de las propiedades de la luz. Perdón, en tercero básico. Y vieron que, por ejemplo, que la luz blanca, en el fondo, era la conjugación o la composición de todos los colores que nosotros conocemos, ¿ya? Que podemos ver en el arco iris. Entonces dice acá que la luz blanca está compuesta por distintos colores. Cada color está asociado a cierta cantidad de energía. Mientras más energía, más profundo puede llegar. O sea, cada color tiene una cantidad de energía. Por ejemplo, aquí vemos fácilmente que el color azul o más violeta, por ejemplo, acá, tiene más energía porque alcanza mayor profundidad. Bien, entonces aquí también hay otro dato que dice, para saber más, el arco iris, cuando la luz blanca del sol atraviesa gotas de agua en suspensión, se descompone o separa en sus distintos colores. Bien, entonces lo que tenemos que tener presente es que a medida que nosotros bajamos, aumentamos la profundidad a través de un océano o un lago, la cantidad de luz que puede llegar al fondo es cada vez menor. Bien, entonces vemos que la luz blanca, solo ciertos colores alcanzan una mayor profundidad y generalmente son, o lo que podemos ver acá, que son colores más bien oscuros. Vamos a ver este video que nos muestra cuál es la relación que hay entre la cantidad de luz que penetra en el océano a medida que aumenta la profundidad. También lo puedes ver acá, está cargado en YouTube. Como vemos, a medida que vamos bajando a través de un océano o un lago, la cantidad de luz que vamos a encontrar es cada vez menor. Bien. Visto el video, entonces vamos a poder responder las siguientes preguntas. La idea es que puedas copiar las preguntas en tu cuaderno, colocando la fecha en que lo estás haciendo y luego responderlas. Son tres preguntas. La primera es, ¿hasta qué profundidad aproximadamente llega el color rojo y anaranjado? Para eso tienes que observar y analizar este esquema, este gráfico. Ya aquí está la cantidad de metros de profundidad y aquí usted ve el rango o los colores en los cuales se separa la luz. B, ¿por qué el fondo marino es oscuro? C, ¿cómo podría influir la basura que flota en el océano en su luminosidad? Aquí tienes que inferir. Imagínate que sobre el océano flota mucha basura. ¿Cómo podrá influir esa basura en la cantidad de luminosidad que hay en el océano o en el lago? La idea es que puedes explicar. Bien, hemos llegado a la parte 2 de la clase, que va a relacionar la profundidad y la presión. Dice así. Cuando aumenta la profundidad de los lagos y océanos, también lo hace la presión. Esto se debe a que el agua ejerce presión debido a su masa. Con el valor de la presión,
como el valor de la presión depende de la masa del agua y de la fuerza que ejerce sobre una superficie, una mayor presencia de sales hace que la masa del agua salada sea mayor que la del agua dulce si se compara un mismo volumen. Bien, ¿qué es la presión? ¿Usted cuándo ha experimentado presión? Cuando usted ha nadado en una piscina o en un lago o en un mar. Usted siente que el agua presiona su cuerpo. Y lo que está diciendo aquí, explicando en este párrafo, es que a medida que hay mayor presencia de sales, la presión o la masa del agua va a ser mayor, por tanto, la presión que va a ejercer también es mayor. Entonces aquí ya podemos pensar dónde podemos sentir más presión, si en un lago o en un océano, considerando una misma profundidad. De este modo, los objetos o seres vivos que están a mayor profundidad soportan una presión mayor que aquellos situados cerca de la superficie. Esto por la gran masa de agua que existe entre ellos. Lo que usted debe tener claro es que el agua, al igual que nosotros, tiene una masa. ¿Ya? Nosotros la podemos medir a través de una balanza. ¿Ya? Por eso podemos decir, por ejemplo, que 1 litro de agua puede tener una masa de 1 kilo. ¿Ya? Entonces, esto es pensar lógicamente. Entre más agua tengamos sobre nosotros o que un ser vivo tenga sobre sí, mayor va a ser la presión que va a sentir. Es como que tuvieras muchos kilos de arroz sobre tu espalda, por ejemplo. Es una representación. Entonces lo que dice aquí que a medida que bajamos a través de un océano o un lago, mayor va a ser la presión porque es mayor la cantidad de agua que está encima, mucha masa de agua, lo que ocasiona mayor presión. Te invito a que puedas leer las páginas 28 y 29 donde se explica lo que ya hemos estudiado hasta aquí. Actividad práctica. Con la ayuda de un adulto responsable realiza la siguiente actividad. Vas a necesitar una botella desechable de plástico de 3 litros, preferentemente. También se puede trabajar con una de 2 litros. Un chinche, un alfiler o similar para poder perforar la botella. Agua y una bandeja plástica. El procedimiento. Llenen la botella con agua y colóquenla sobre la bandeja. Hagan 3 agujeros con el chinche a 5, 10 y 15 centímetros desde la base de la botella. 3. Observen el flujo de agua desde cada agujero y la distancia que alcanza. Ya van a observar cómo es que sale el agua desde cada agujero. Luego vas a tomar una fotografía de tu experimento porque la vamos a cargar en el formulario, en el cuestionario que ya vas a ver. 5. Dibuja el resultado de la actividad realizada. Bien, copia las preguntas en tu cuaderno y luego respóndelas. A. ¿Desde qué agujero el agua alcanzó mayor distancia? B. ¿Cómo explicas lo que sucede con el flujo de agua en cada caso? C. Observa y describe lo que sucede con el flujo de agua de cada orificio a medida que el nivel de agua dentro de la botella disminuye. Ya, o sea, a medida que vaya saliendo agua, el nivel que hay dentro de la botella también va a disminuir. Entonces vas a observar qué pasa con el flujo de agua. Se aumenta, disminuye, ahí lo tienes que observar. D. ¿Cómo explicas la relación entre la presión y la profundidad? ¿Ya? Para eso tú tienes que pensar en qué parte se encuentra la mayor profundidad de agua dentro de la botella para poder también relacionarlo con la presión. Bien, para reforzar vamos a observar el siguiente video. Observa cómo aumenta, este es un medidor de presión, observa cómo aumenta la presión a medida que va bajando este submarino en un océano. Fíjense el número, que va aumentando acá, a medida que aumenta la profundidad en metros. ¿Ven? Entonces lo que pudimos ver que a medida que el submarino va descendiendo a través del océano, también va aumentando la presión. Bien, aquí tenemos una tabla comparativa entre las características de los lagos y los océanos, ¿ya? Y voy a resumir para que ustedes puedan leer con calma en su casa. Dice que los lagos tienen una profundidad mucho menor en comparación con los océanos. Eso ya lo tenemos aprendido, ¿verdad? La luminosidad. En los lagos dice que en general están bastante iluminados porque ya sabemos que son poco profundos, pero sigue la lógica de los océanos donde a medida que aumenta la profundidad también disminuye la luminosidad. La temperatura.
Al igual que en el aspecto anterior, dice que la temperatura de los lagos casi siempre es uniforme en toda su extensión. Sin embargo, esta puede variar según la ubicación del lago y la estación del año. Pero también, de todos modos, vamos a encontrar que en las partes más profundas la temperatura va a ser levemente menor. En los océanos, en cambio, como las profundidades son tan grandes, la temperatura disminuye progresivamente a medida que los rayos del sol ya no pueden alcanzar mayor profundidad. La presión. Como los lagos son menos profundos, la presión no es tan drástica al sumergirse. Además, la escasez de sal que hace que los lagos sean de agua dulce también influye en que la presión sea menor. Pero de todos modos, igual hay una variación de presión a medida que vayamos bajando a través de un lago, sobre todo si es un lago profundo. En cambio, en los océanos la presión siempre va a ir aumentando a medida que vayamos descendiendo en sus profundidades. Bien, también esto hace que lo que habíamos mencionado antes, como los océanos, contienen sales disueltas, hace que la masa del agua sea mucho mayor y eso hace que también varíe más la presión a medida que se desciende o se desciende a través de un océano. Bien, ahora para validar tus aprendizajes vas a responder el cuestionario de tu curso. Por favor, accede solamente al de tu curso para que no haya un desorden con los integrantes de cada curso, ¿ya? Porque los resultados llegan a carpetas distintas. Bien, entonces puedes acceder pinchando el enlace o escaneando el código QR. Bien, recuerda que en este cuestionario tienes que cargar una fotografía del experimento que realizaste, ¿ya? Espero que te vaya súper bien. Éxito en todo y muchas bendiciones.